Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos. Llegamos hoy al final de una jornada que nos ha llevado muchas semanas en este trimestre de la lección de escuela sabática. Estamos contentos de que te hayas sintonizado aquí con nosotros. Aquí estamos en la iglesia de Forest City, en Orlando, Florida. Hoy un día de mucho frío y acá me acompaña Joel y Denar. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Angelo? Bien, acá contentos. Bien. De vuelta de compartir. Disfrutando del frío, ¿verdad? Sí, porque mira, por ahí viene ya el calor también. Yo disfruto siempre así. Sí. Sí, Denar es fuerte. Sí. Yo salí de mi casa, estaba a 45 esta mañana. Vas a aprovechar a sacar la ropa que no usas desde allá. La que boté, que no traje, las botas y todo. No, mentira. Pero estamos contentos de poder disfrutar este frío, este clima acá. Y ahora, ¿no? Discutir ahora o estudiar la última lección que se titula La recompensa de la fidelidad. Así que vamos a ir de lleno al tema, pero primero vamos a orar y voy a pedir a Denar si puedes tener oración. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este momento que podemos estudiar tu palabra. Gracias porque podemos siempre aprender de ti, de tu amor y fortalece nuestra vida y nuestra fe. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando escuchan la frase la recompensa de la fidelidad, ¿no les suena eso a veces como, bueno, no a veces, no les suena eso como a un poquito como salvación por obra? Si uno ve solamente el título, recompensa Exacto. por fidelidad, o sea, si no somos fieles, no tenemos recompensa, o sea, porque hay que analizar la frase, recompensa por fidelidad. Exacto. O sea, si no hay fidelidad, no hay recompensa. Claro. ¿Qué recompensa? Muy bien, exacto. Hay que analizar qué es la recompensa, de qué se está hablando, porque la Biblia sí habla de que hay una recompensa, pero hay muchas recompensas, según habla la Biblia. Y esas son algunas de las cosas que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar leyendo muchos textos de la Biblia, así se necesito la ayuda de ustedes, pero la Biblia sí habla de que Dios va a recompensar no solo nuestra fidelidad, pero también va a recompensar muchas otras cosas que, como vamos a ver ahorita en mi perspectiva, nosotros no, ¿cómo puedo decirlo? En esa recompensa no hicimos absolutamente nada, pero Dios igual nos va a recompensar. Y ahorita tal vez va a hacer más sentido lo que estoy hablando. Ajá. Ahora, hay recompensas por algo que nosotros hacemos. O sea, No, claro. Sí. Cuando vos te entregas a Cristo, todo es una recompensa. Sí. O sea, por ejemplo, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, la recompensa es, si vos sembrás una semilla de sandía, de recompensa te sale una sandía. Entonces no necesariamente es Dios recompensándonos, sino que es algo de causa y efecto. Correcto, es algo del sistema del universo, de los principios del universo que Dios creó de esa manera. Y entonces yo voy en contra de los principios que Dios creó y no tengo recompensa. O tengo una recompensa mala. Correcto. Voy a favor de los principios que Dios creó y tengo una recompensa buena. O sea, por ejemplo, y siempre utilizo este ejemplo, me tiro de cabeza al piso y me sale un chichón de recompensa. No es que Dios me manda el chichón, me sale el chichón. No me tiro de cabeza al piso y no me sale ningún chichón porque no tuve ningún golpe en la cabeza. No es que Dios no me da el chichón porque no me tiré, porque fui fiel de no tirarme, sino que es simplemente el hecho de vivir de acuerdo a los principios del universo tiene una recompensa de crecimiento. Vivo en contra de esos principios y el resultado es destrucción. Muy bien, y estoy de acuerdo contigo, me parece que eso es un tipo de recompensa. También creo que hay recompensas literales que Dios nos da por algo. Y eso vamos a verlo. Bueno, por lo menos mi percepción. Vamos a leer algunas cosas. Hebreos 11:6 y Apocalipsis 22:12. Eso fue Hebreos 11:6, den al Apocalipsis 22:12. Y yo voy a buscar Mateo 6:1 al 4. Y ahí vamos a leer algunos textos. Hay muchos realmente en la Biblia, pero algunos textos que hablan de la recompensa. Y me gusta, el título de la recompensa de la fidelidad. Obviamente hablamos de recompensa, ¿qué recompensa? Pero si hablamos de la fidelidad, ¿fidelidad a quién? ¿O a qué? Mucha gente piensa que si somos fieles a la iglesia, a la denominación, a una organización, al país, que pues esa fidelidad me va a dar una recompensa. Y si bien es cierto que sí, eso pasa, la fidelidad de la que habla la Biblia no es hacia nada de eso, sino la fidelidad hacia Cristo. Es hacia Jesús. Esa es la fidelidad y lo vamos a ver más adelante. Pero Hebreos 11:6, ¿qué dice? Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad.
Ok, ahí dice que Dios recompensa a los que lo buscan con sinceridad. La pregunta que vamos a contestar en la medida que vayamos es, ¿qué recompensa? ¿Qué da Dios a aquellos que lo buscan con fidelidad? Ok, eso lo O sea, dejamos lo ahí. vamos a hacer después. Esa Correcto, respuesta. sí, sí. Ok. Con sinceridad. Con sinceridad, claro. Apocalipsis 22:12. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ok, el contexto de ahí es ya al final del tiempo. Ujú. Jesús mismo está diciendo, yo vengo pronto y mi recompensa viene conmigo. ¿Qué recompensa? Y bueno, eso ahorita. Ujú. Ok, Mateo, muy bien. Mateo 6, 1 al 4. Dice Jesús, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. A mí me parece Salud. que en este contexto la recompensa es en esta tierra, ¿no? O sea, tal vez de las dos. Pero hay una recompensa de aquí. A ver, Claro, a ver, pero a ver. vos fíjate, en el Sí. versículo 1, ahí tenemos que ver en el griego, Ujú. yo me imagino que vos lo sabrás. Bueno, depende. O sea, dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre, coma, que está en el cielo. ¿Qué es lo que está en el cielo? ¿El Padre o la recompensa? La recompensa, Ah, la recompensa. me parece a mí. Ajá, sí. ¿Tú crees que no? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. O sea, no, ojo, yo no Muy sé bien has griego. dicho. Yo no sé que si es griego, no sé, no estoy aprobando. No sé, me refiero a Para ¿qué mí tú también piensas se que está refiriendo a la recompensa que está Claro. en el cielo. Sí. O sea, no la recompensa que está en la... que el Padre es la recompensa? ¿Cómo? ¿Eso es lo que tú te refieres? No. Oh, ok. Simplemente eso. Una recompensa. Bueno, y por eso también, o sea, dentro de ese contexto que vos estás diciendo, dice, bueno, ya tienen su recompensa aquí y se van a quedar con esa recompensa. Correcto. Y no van a tener otra recompensa allá en el cielo. Exacto. O sea, So, me eso ya lo tienen exacto. ya. So, me parece que Jesús está hablando aquí de que va a haber una recompensa en el cielo, pero también hay una recompensa aquí. Que aquellos que los hipócritas, la única que van a recibir aquí es que le van a tocar la trompeta. Pero el que hace las cosas en privado también va a recibir una recompensa. Sí, y yo creo que de Jesús habla, una cosa son las recompensas carnales que tienen que ver con cosas que pasan fuera nuestro, y las recompensas espirituales que son con cosas que pasan dentro nuestro. Muy bien. Las que pasan fuera nuestro no afectan nuestra vida más allá del aquí y el ahora. En cambio, las recompensas espirituales que ocurren dentro nuestro nos afectan en estabilidad, en plenitud, en satisfacción, que no se compara con las recompensas externas. Lo que pasa es que uno como humano quiere recibir la recompensa humana. O sea, eso es lo que es natural en nosotros. Sí, buscamos eso. Buscamos eso, o sea, todos nosotros estamos buscando eso, y por eso que, no sé, ahora con las redes sociales y todo, o sea, aquí ayudando, aquí haciendo sí, esto, sí. es para, qué bueno, qué bueno que estás haciendo. Al final estoy queriendo recibir la recompensa yo. Y eso es el punto que Jesús está tocando acá. O sea, si tú haces eso, te vas a quedar con esa recompensa, que las demás te van a reconocer, te van a decir qué lindo todo, pero te vas a perder la recompensa que realmente vale, que es la que está en el cielo. Ahora, yo no sé si me estoy metiendo en un tema, pero la recompensa para mí, la recompensa de acá de la tierra, que también es una recompensa, es el hecho de poder ser testigos de lo que Dios hace. Ujú. O sea, por ejemplo, cuando nosotros buscamos, como vos decías, sacamos la selfie y eso, nosotros queremos ser el centro. Y eso nos trae la recompensa que dice pasa rápido, dice Jesús. Claro. O sea, eso es lo único que te queda de recompensa. Sentir una satisfacción orgullosa de que fuiste el centro. Pero cuando vos haces las cosas para Dios y tu recompensa es que Dios te permita ver lo que Dios hace a través de lo que vos hiciste o lo que Él hizo a través tuyo, esa recompensa realmente es una recompensa estable, Claro. satisfactoria, que trae estabilidad. No, o sea, no es una recompensa exitista como la otra recompensa, ¿no? Y yo creo que es una que se disfruta aquí y allá. Ujú. ¿Viste? Porque cuando uno hace, y tal vez uno dice cuando uno hace, pero mientras estaba Es lo que el Espíritu Santo claro, antes exacto, no hace es a uno, través exacto. tuyo. Que es lo más impresionante de todo esto, es lo que Dios hace a través de uno,
le da una satisfacción a uno tal que son cosas, por ejemplo, que uno nunca olvida, y cada vez que uno lo recuerda es como que vuelve de nuevo es como volver de nuevo al momento cuando lo hiciste, y de alguna manera eso por la eternidad va a ser así. Las recompensas aquí y allá. Y vamos a terminar con Gálatas 6:9, Joel, si lo puede, o no sé si vas a buscar otro. Quería dar un versículo. Quería dar un versículo. Sí. Cuando Jesús habla de que nosotros debemos ser la luz del mundo, fíjate, dice, ustedes son la luz del mundo, Mateo 5:14, son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Bueno, y después paso al 16, dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Esa es la razón. O sea, vos fíjate que acá dice Jesús dice, hagan cosas buenas a la vista de todos, no para llamar al centro a ustedes, sino para que alaben al Padre Celestial. Y esa es la recompensa. El que hace las cosas para Dios siente tanta felicidad en ver que fue instrumento de Dios, pero que la gente no lo alaba a uno, sino que alaba al Padre Celestial. No sé si... Sí. O sea, es totalmente diferente de querer uno ponerse en el centro, y otra es que sentir la satisfacción de que Dios me usó para que esas personas entren en relación con el Padre. Esa es la mayor recompensa, me parece, que puede tener un misionero de Cristo, un discípulo de Cristo. Y es interesante que digas eso, porque no sé si les ha pasado a ustedes en algún momento, pero sí conozco personas que piensan, y tal vez no es que está mal, pero que la recompensa, cuando decimos la recompensa de todo, es la vida eterna. Sí, entonces, está mal, sí, claro, o sea, eso es lo primero que se nos viene a la mente. ¿Verdad? O sea, la recompensa, ¡pum!, vida eterna. Es como eso. O sea, Juan 3:16, ahí, pan. Es como la recompensa. Claro. Y sin duda lo es, pero eso... Pero está centrado en nosotros. Claro, exacto. Y por eso pienso que no es relacional. El enfoque es diferente. Claro, no es relacional. Sí. Nosotros tenemos una mente muy egocéntrica y podemos interpretar los pasajes de la Biblia egocéntricamente, que eso era lo que hacían los judíos, precisamente, y terminaron rechazando a Jesús, porque no les interesaba a Jesús, les interesaba las recompensas de Jesús. Y por eso cuando llegamos a pensar que la recompensa es vida eterna, es bien fácil caer entonces en salvación por obra, porque entonces si esa es la recompensa, yo tengo que hacer algo para poder tener la vida eterna. Y esa es la confusión que se produce con Apocalipsis 22:12 que leímos, que dice a recompensar a cada uno según su obra. Entonces, mientras más haga, más recompensa voy a tener, o sea, más cosas voy a tener. Y ahí podemos, o sea... Exacto. Y por eso es que yo hacía la pregunta, o sea, si Dios recompensa mi fidelidad con vida eterna, ¿no es eso un tipo de salvación por obra? O sea, ahora cuando viene, esto yo siempre interpreté del Apocalipsis, ¿no? Que tendríamos que analizarlo, pero cuando dice Jesús va a venir a recompensar a cada uno según su obra, y eso es verdad. O sea, Dios va a recompensar ahora, Dios va a recompensar a los que se pierden de acuerdo a las obras de quién? De Satanás. O bueno, a las obras de ellos, perdón. Las obras de los que se pierden. Pero de los que se salvan, Dios va a recompensar de acuerdo a las obras de quién? De Jesús. De Jesús. O sea, sí, va a recompensar de acuerdo a las obras, pero son las obras de Jesús que recompensan, no nuestras obras. Correcto. Y es más, en lo que hizo Jesús, todo el que se salve va a recibir lo que Jesús recibe, haya hecho poco o mucho. O sea, no sé si vas a llegar a eso. No, por eso, o sea, porque, por ejemplo, a la Odisea, que es la peor iglesia del Apocalipsis, Jesús le dice, y al que venza se va a sentar conmigo en mi trono. ¿Y quién tiene derecho al trono? Alguien puede decir, al que vence. No, es que vencer quiere decir aceptar a Jesús. Y entonces en Jesús, cuando yo acepto a Jesús, cuando dejo que Jesús entre, que está golpeando la puerta, que entre a mí, entonces yo adquiero todos los beneficios de las obras de Jesús, todas las recompensas de Jesús, las adquiero por causa de aceptarlo a Él. Entonces el trono no es por mi fidelidad, el trono es porque yo me encontré con Jesús que es fiel y no me separé de Él. Y eso es lo que del Evangelio es una de las cosas más grandiosas, que cuando uno o sea, deja que el Espíritu te lo revele y uno lo asimila, es como que te cambia la perspectiva, que es lo que tengo aquí en mis notas. O sea, cuando pensamos que la vida eterna es la recompensa, al final, lo más grande de todas las recompensas es la vida eterna, entonces es bien fácil caer en salvación por obra, pero tenemos que recordar que nada de lo que nosotros podamos hacer bueno viene de nosotros. En Filipenses 2:13, Pablo dice que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Es Dios, no soy yo. Y ahora, por más que, o sea, y eso es verdad, Dios pone y cuando Dios pone el querer, pone el hacer, nosotros tenemos las recompensas de vivir de acuerdo
Ahora, todo lo que tiene que ver con vida eterna no tiene que ver con algo que Dios hace en mí. Correcto. Tiene que ver con algo que Cristo hizo por mí. Correcto. Y, o sea, que no tiene, mi fidelidad no agrega nada a la vida eterna ni le quita nada. Y por eso yo lo que quería comentar era, después de eso, ¿sabes? En la conclusión de la conexión de vida eterna y la recompensa, que la salvación no es la recompensa de mis acciones por mí mismo, sino que son las recompensas de las acciones que el Espíritu hace a través de mí. Mi salvación, no. Ni lo que el Espíritu. No. A lo que voy es que las obras que yo hago buenas, no son las que yo hago, son las que el Espíritu hace a través de mí. Ah, correcto. Ok. Entonces, si son las acciones que el Espíritu hace a través de mí, entonces, como tú decías ahorita, realmente son las acciones de Jesús. Sí, y así todo, esas acciones del Espíritu en mí, al pasar por mí, se contaminan. Claro. O sea que... Y esas acciones tampoco son las que me dan vida eterna. Correcto. No. ¿Ok? Vamos a dar un ejemplo. ¿Qué pasó con el juego de pelota ahora con Puerto Rico? ¿Ganaron o perdieron? No, perdimos. Perdieron. Sí. Y bueno, nosotros ganamos el Mundial de Fútbol. Ya, tengo que tirarla. Claro, pero vos dijiste, por ejemplo... Diantre. No había 4 años así. No había otro ejemplo. Sí. O sea, por los 4 años Sí, siempre no, hay que dar un olvídate. ejemplo con la Copa del Mundo. No, por eso Sí, usé sí. tu ejemplo. Ok, Lastimosamente, claro, ustedes lastimosamente. perdieron. No Pero, puedo hablar de México, ni de Venezuela, no, Puerto y Rico. Chile perdió. ni clasificó, así que ya ni me da de ejemplo. O sea, es mía, pero está bien. bueno, pero yo te pregunté a vos, Sí. pregunté, o sea, ¿que ganaron o perdieron? Vos dijiste, perdimos. Y vos no jugaste nada. Y cuando vos me preguntás a mí, ¿ganaron el Mundial? Yo te digo, Argentina, nosotros ganamos el Mundial. No. Y yo ni jugué, ni hice nada, pero es mío el Mundial. Mm. Gracias a que me identifiqué con alguien que hizo, eso me Correcto. regalaron. Los jugadores, a todos los argentinos nos regalaron el Mundial a todos. Y todos podemos decir, ganamos el Mundial. Y nadie se ofende porque diga, no. O sea, los jugadores del equipo no van a decir, no, lo ganamos nosotros, ustedes no ganaron nada. Lo ganamos todos. Lo mismo pasa con Jesús. Jesús ganó la vida eterna, la ganó para todos y ya está ganada. Eso no tenemos que hacer, o sea, ya está ganada. Después vienen las recompensas por yo vivir con Jesús, aceptarlo a Él, las recompensas de que yo vivo más plenamente cuando entro en armonía con su reino, con las leyes del universo, empiezo a cosechar cosas buenas. Ujú. Pero- Sí, y por eso digo que, o sea, no podemos en ningún momento asociar la salvación con nada que nosotros podamos hacer, ni nada- bueno ni malo. Ni nada que Dios hace en nosotros. Correcto, Ajá. correcto, porque la salvación, y creo que la Biblia es bien clara, es un regalo que Dios nos da, como tú dijiste ahorita, por lo que Jesús hizo. Se nos da y Y ya está. y es una realidad en mí cuando lo creo. Cuando Lo creo. Ujú. Por eso es por la Ajá, fe. porque si no lo creo, actúo como si estuviera perdido. Correcto. Y entonces actúo también desconectado de Cristo. Porque, ojo, la salvación es algo relacional. Dios me salva eternamente para vivir conmigo. No me salva para vivir eternamente. Correcto. Dios me salva con una motivación relacional. O sea, Dios no me aguanta, Dios no nos aguanta lejos de Él. Mm, Y entonces nos salva para estar con Él. correcto. Creo Sí, que para estar eso quita un peso de encima, de que siempre está ese peso de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no soy lo suficientemente bueno, me equivoqué en esto, o sea, y siempre y vemos la salvación para alcanzar la recompensa, como estamos hablando, y se vuelve una carga. Sí, y O como sea, que está en el futuro siempre. Claro, siempre estamos viendo con el futuro y hay que llegar y hay que seguir Sí. y hay que aguantar y hay que hacer todo esto para llegar y finalmente lograr eso, pero no es así. Ahora, suponete, Correcto. yo tengo la salvación. ¿No? La tengo la Ujú, salvación. sí. Pero me equivoco. Me equivoco, peco. Ujú. ¿Perdí la salvación? No. ¿Pero qué voy a recompensar? ¿Qué voy a ganar de recompensa? Lo que las tristeza, consecuencias, dolor, la consecuencia de lo que Y Dios hiciste. no quiere claro. eso tampoco para Exacto. mí. Es más, y si yo soy sensato, yo tampoco voy a querer eso para mí. O sea, por ejemplo, y esto va a sonar, nos estamos metiendo en otro Sí. tema, que está, pero No, es parte de la introducción. Sí. Totalmente. Es la introducción, Sí, muy sí, bien. sí. pero, por ejemplo, cuando David estaba con Betsabé, Ujú. ¿perdió la salvación? Yo creo que no. No, puso a riesgo su salvación, pero no la perdió.
O sea, pero le trajo eso consecuencias, le trajo Claro. recompensas malas. No que Dios lo... A él y a sus hijos. y a Claro, todo. él empezó a cosechar desde ahí en adelante un montón de cosas que tuvo que ver por ese acto, por haberse. Entonces Dios le mostró la sensatez de que Dios no es que está exigiéndonos fidelidad, sino lo que Dios está es proponiéndonos fidelidad Correcto. para que seamos felices. Es para nuestro O sea, propio bien. O sea, exacto. no- y aquí- para que nos relacionemos mejor con Él, porque cuando yo estoy en pecado, empiezo a dudar también de la sabiduría de Dios, empiezo a dudar de la persona de Dios, y entonces empiezo a alejarme y sí pongo a riesgo mi salvación. Pero no es que yo pierdo la salvación por equivocarme, porque la salvación ya la tengo desde que acepté a Cristo. Y por eso es que, y esto también puede sonar fuerte, la ley, el guardar la ley o no guardarla, no amerita nada ni para salvación ni para perdición. En mi opinión, todo lo que Dios nos pide que hagamos es para que nosotros podamos vivir en plenitud aquí en esta tierra, en relación con Él, en relación con los demás. Ujú. Eso es lo que la ley protege. Por eso la ley es amor. Y por eso la salvación, cuando Dios me da la salvación, no solamente me da la salvación, sino me da la capacidad, que se llama, eso es el Espíritu Santo, me da la capacidad de ponerme en armonía y yo empiece a ver que realmente vale la pena vivir de acuerdo a su ley. Correcto. El que, por ejemplo, dice, no, la ley de Dios, yo no la quiero cumplir o algo por el estilo, esa persona está en pecado. O sea, pero no es porque, sino porque le cambió la mente, ya ve que, o sea, está engañado con respecto a la realidad. Es como una persona que diga, yo quiero disfrutar la vida tirándome de cabeza al piso. O sea, es insensato eso, es estúpido eso. Igualmente, cuando diga, yo quiero disfrutar la vida adulterando, es una estupidez eso. Claro. O sea, Es sin una embargo, basura. esa estupidez produce el pecado. El hecho que yo haya estado en Cristo no quiere decir que no pueda adulterar. Y si adultero no quiere decir que perdí la salvación que Cristo me dio gratuitamente, que ya tenemos incluso. Pero el pecado, una vez que yo peco, comienza a hacerme dudar, por medio de la culpa, comienza a hacerme dudar de que yo tengo la salvación. Y eso me empieza a hacer alejar de Dios y cada vez comienzo a meterme más en el pecado y a cosechar las consecuencias que me traen la destrucción. Por eso es que la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento significa un cambio de mente. Correcto. En cuanto a mi perspectiva de mi posición ante Dios y el trato de Dios hacia mí. Ujú. Cuando yo entiendo eso, llego a un arrepentimiento, entonces ya no vivo Ujú. como como vivía antes, pensando que estoy alejado de Dios, que Dios no me ama, que Dios me rechaza por mi pecado, todo lo demás. Entonces ahora entiendo diferente. Eso es lo que Y significa muchas veces arrepentimiento. cuando cosechamos esas consecuencias de errores y cosas así, en ese alejamiento de Dios culpamos a Dios. Y se termina culpando a Dios y se ve a Dios como el culpable de eso. Porque o el sea, pecado hace eso. Correcto, o sea, cambia nuestra perspectiva, Fue nuestra lo que hizo visión Adán de y Dios Eva. totalmente, Correcto. y al alejarnos tanto, al final Dios es el culpable. Correcto, Claro, correcto. claro. Bueno, Gálatas 6:9. Ujú. Lo ibas a leer. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Muy bien. Así que sí, y esto va con lo que dijimos ahorita de causa y efecto, ¿no? Las cosas naturales. Si yo cosecho amor, voy a... ¿Cómo es? Si siembro amor, voy a cosechar amor. Si siembro odio, voy a cosechar odio. O sea, todo lo que Uno, uno el hombre sembrare. sembrar, eso también va a cosechar. Ahora, está claro que hay recompensas. Sin duda que la vida eterna es una de esas recompensas. Totalmente. Está claro. Pero, ¿cuáles son algunas de estas otras recompensas que Dios tiene por nuestra fidelidad? Después que ya explicamos lo que es nuestra fidelidad, que no es realmente nuestra, sino es lo que el Espíritu Santo hace a través de nosotros, que nos ayuda o nos capacita, debo decir, para poder ser fiel a Dios. ¿Y qué fidelidad? Perdona. Ajá, ¿A qué esa fidelidad? pregunta, Eva. Fidelidad Exacto. no es ser fiel a una reglas. es Ni cumplir, es entrar no en cumplir. relación con una persona. Exacto. Eso es fidelidad. Cuando tú dices, yo soy fiel a mi esposa, ¿de qué estamos hablando? Que seguimos una lista de reglas, de que... No, es eso mismo. O sea, somos fieles a la relación de intimidad que tenemos con ella. Y eso lo mismo se aplica a Que Dios. cuando perdés la intimidad tenés que ser fiel a reglas para mantener eso. Pero si tenés la intimidad no tenés ni que pensar en las Correcto. reglas. Es automático. Muy bien, entonces, algunas de estas recompensas, como ya mencionamos, algunas son terrenales, algunas son, o sea, que las vamos a recibir aquí, algunas son que las vamos a recibir en el cielo, algunas son recompensas físicas, otras son recompensas emocionales, relacionales incluso. Vamos entonces a analizar algunas de estas recompensas. La primera, y aquí es que vamos a leer algunos textos, Romanos 6:23 y Juan 3:16. O
So, de memoria lo claro. pongo. Sí, sí. Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Muy Señor bien. nuestro. So, el regalo de Dios, la recompensa de Dios es vida eterna Ujú. en Cristo El Jesús. regalo. El regalo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dio a su Hijo, para que todo el Claro, que crea... pero ojo, el regalo no es una recompensa. Una cosa es un Bueno, regalo y otra cosa es una recompensa. claro. Recompensa. Pero alguien pudiera decir, bueno, es la recompensa de yo creer en Jesús. Porque si no creo, no va a tener vida eterna. Alguien pudiera argumentar eso. Es cosa de semántica tal vez, ¿no? En lo que la palabra recompensa y regalo Pero significa. recompensa es por algo que yo hice, ¿no? O sea, yo hago algo. Bueno, y debe ser una tal vez en recompensa. nuestra- El regalo no, yo no necesito hacer nada. O Claro. sea, si se lo vemos de esa forma así, Sí. ¿puede ser o no? Exacto, yo también lo veo, habría que ver en el griego cómo, Claro, cuál es la cuál es palabra. de- recompensa. Sí. Y bueno, lo podemos buscar ahí como Pero motivo, sin duda, ojo, en la traducción está bien claro. O sea, recompensa, muchas veces se habla de recompensa, otras veces de regalo por gracia y todo lo demás. Claro. Ajá. Bueno, Y por eso, cuando viene Jesús dice que Él viene a recompensar de acuerdo a cada uno sus obras. O sea, recompensa es, yo hago esto, esto voy a tener. Y eso es la ley de la vida. Claro. Yo siembro esto, mi recompensa es lo que cosecho. y por eso Juan 3:16, Ujú. para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. So, la recompensa de creer es vida eterna. Sí, ahora, no es que la vida eterna no la tengo, sino que el creer me hace dar cuenta de algo que ya tuve desde siempre. Que siempre lo tuve en Jesús. Correcto. O sea, no, y claro, vamos a entrar en un tema. Yo no creo que nacemos perdidos. Nosotros nacemos salvos. Claro. Nada No, más está que o sea, al nacer salvos, Predestinados para salvación, como decía. sí, y Claro. si un bebé se muere, está salvo. Claro. No necesita haber hecho nada para salvarse. Entonces, ¿qué es lo que hace el mensaje? La predicación lo que tiene que hacer es hacernos conscientes de la salvación ya la tenemos. El problema es que el pecado nos hace dudarlo. pensar que la salvación está en el futuro o que no la tenemos. O Sí. que no somos lo suficientemente buenos para tenerla. tenerla. Entonces tenemos que cambiar a hacer cosas para... Y lo que nos dice, no, es tenés que creer y relacionarte con... O sea, al relacionarte conmigo vas a permanecer en esa creencia, dice Dios, Claro. que te hace libre. O sea, no la vas a dudar nunca. Ajá. Si estás conmigo, nunca vas a dudar de que conmigo esto es lo que tienes. Por eso una de las recompensas, y vamos a entrar también y tú lo mencionaste ahorita así a vuelo de pájaro, pero vamos a analizar todas las recompensas, si podemos usar esa palabra, que Jesús promete a las iglesias de Apocalipsis, que son promesas también que se nos hacen a nosotros. Al que venciera, le daré; al que venciera, le daré; al que venciera, le daré. Y una de ellas es, al que venciera, no borraré su nombre del libro de la vida, dando a entender que estamos ya escritos y la recompensa es que no se va a borrar. Correcto. Porque ya estamos ahí. Muy bien. Vida eterna es una de esas cosas que ya lo sabemos. Pero, ¿qué tal Juan 14:1-3? Que también tal vez lo sabemos de memoria. Sí. No se tuve vuestro corazón. En Ajá. la casa de mi padre muchas moradas Ok, hay. ¿esas moradas son literales o son simbólicas? Son teóricamente literales. Yo pienso que también, ¿sabes? Si Jesús mismo dice, si no fuera así, no se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros y se me fuere y regresaré. O sea, y se me fuere y les prepararé el lugar, regresaré para que donde yo esté, ustedes también estén. Y tal vez la palabra recompensa tal vez no es la mejor. Pero ¿cuál es la promesa que se nos da aquí para aquellos que deciden decir, yo no voy a dejar que mi corazón se turbe, voy a creer en Dios? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, la paz. Sí, pero en el texto de aquí que Porque Jesús vamos dice. a estar en su presencia. Exacto, vamos a estar con Él por siempre. Sí, Y en su presencia, exacto. ya no por fe. Correcto. Y eso a mí me parece que es, si pudiéramos decir que hay una recompensa única, la que nos debe motivar es esa. A que vamos a estar en la presencia con Jesús por la eternidad. Eso es lo que nos debe, en inglés diríamos drive, lo que nos debe impulsar a motivar a vivir una vida con Jesús. O sea, en relación ahora con Él, que no lo vemos, con la esperanza y la seguridad de que lo vamos a ver y vamos a estar con Él. Muy bien, las mansiones y vamos a estar con Jesús. Entonces, Apocalipsis 21:1-7. Vamos a ver qué recompensa nos habla acá. Apocalipsis 21:1-7. Yo empiezo con los primeros dos, tú dos, y tú terminas con los últimos tres. Dice acá: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ok, aquí entonces hay la introducción de una palabra que tal vez es la que deberíamos usar en vez de recompensa, en vez de regalo y todo, y es la palabra heredar. ¿Por qué pienso que la palabra heredar es significativa? Porque es el resultado del esfuerzo de otro. Correcto. Nosotros no hicimos nada. Correcto. En el caso nuestro, heredamos gracias a quién. A Jesús, Claro. Y porque Jesús le hizo una promesa a quién. al Padre. A nosotros Bueno, también. a Abraham, Sí, sí, sí. ¿no? Ujú. Por eso Pablo dice que si creemos en Cristo, somos herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Ujú. Vamos a heredar todas las promesas que Abraham y todos sus descendientes, que obviamente entre esos está incluido Jesús. Pero la palabra heredar me parece que debería ser la usada en todo este contexto, porque recompensa tiene esa idea de que, bueno, yo hice algo para recibir algo, regalo, tal vez está bastante similar a heredar, pero heredar, y viste, tal vez me estoy adelantando a lo que estoy diciendo ahora, ¿qué tú haces para heredar algo? Nada, nacer Ni nomás. siquiera escogiste nacer en esa familia, porque normalmente la herencia es algo que te da por tu familia, ¿no? Tú ni siquiera escogiste nacer en esa familia, pero se te da una herencia por ser parte de esa familia. Y cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, Dios nos está dando una herencia porque somos parte de su familia. No hay otra razón. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer, o incluso para decir que Dios diga: ya no te voy a dar mi herencia. Porque aún el hijo más malo, el padre bueno, hay padres que, ¿verdad? Si el hijo es bien malo no le da nada de herencia, pero sabemos que Dios no es así, porque Dios es un Dios de Bueno, el amor. hijo pródigo le dio a los dos. Correcto. Ajá. O sea, y cuando regresó, le dio aún de lo que ya no tenía. Sí. El hijo le dio de lo que el padre tenía. Solamente porque era parte de la familia. Porque era hijo. Ahora ahí dice: el que venciere heredará todas las... ¿Vencer qué? Pues dice: el Muy que bien. venciere Buena pregunta. heredará todas las ¿Qué es cosas. vencer? Sí. Pero ¿a qué se refiere? ¿Vencer qué? ¿Vencer el mal si nosotros no podemos vencer el mal? O sea, ¿a qué se refiere el que venciere Buena pregunta. heredará todas las cosas? Bueno, será, y obviamente no estoy diciendo, no sé la respuesta, estoy tirando una posibilidad. ¿Será que el vencer significa el vencer la idea errónea que tengo de Dios y aceptar la idea verdadera que Dios me revela a través de Jesús? Acordémonos que en el reino de los cielos todo es una paradoja. Si querés vivir, ¿qué pasa? Tienes que Hay que morir. morir. Tenés que morir. Si querés ser rico, Tienes que ser, Tienes que ser tenés pobre, que ser sí. pobre. Entonces, si querés vencer, Tenés ¿qué que es perder. vencer? Tienes que ser derrotado. Tenés que ser derrotado. Y justamente creo que está muy relacionado con lo que vos decís, o sea, no lo había pensado de esa manera, pero sí, tenés que ser tus ideas. Lo que más nos cuesta a nosotros dejar son nuestras ideas, las ideas preconcebidas que tenemos acerca de Dios y acerca de la vida. Sí, yo creo que hay que vencernos a nosotros mismos. O sea, el que te vences tú, o sea, Tenés que dejar que Dios te derrote, o sea, Correcto. que vos, o sea, y eso es vencer, es experimentar la derrota con respecto a vos mismo. Tremendo. Que nosotros cuando vencemos pensamos que es lucha, no, es rendirse. Ujú. Para vencer tengo que rendirme. Y sí. Y dejar de luchar. Y rendirse. Y dejar de luchar, sí, ¿Y esa es la rendirse cosa. a quién? Y es, Rendirse a Cristo. Ay, Claro, sí, rendirse a Dios. Sí, Rendirse a Dios. y por eso que dice en el texto que leímos recién, o sea, no se turbe tu corazón, o sea, paz, o sea, porque, Correcto. o sea, Sí, tranquilo. yo soy, o sea, Sí, porque pensamos que si me rindo voy a perder, Exacto. ahí es que va a empezar el sufrimiento. Y eso dice: no, tranquilo. Al contrario, cuando te rindas, entonces es que vas a poder encontrar el gozo. En la ese vida. sentido, si vos lees la Biblia superficialmente, vas a llegar a conclusiones
Porque vos pensás que la Biblia habla de vida, entonces yo tengo que esforzarme para vivir. Y resulta que Jesús dice, no, hay que morir. La Biblia dice, hay que ser grande, y entonces nosotros queremos subir, dice, pero la Biblia dice, si querés ser grande, tenés que hacerte chico. Más chico. Y tenés que bajar lo más posible, no podés subir. Y entonces es todo, hay que leerlo con una mentalidad dada vuelta a la Biblia. Porque si no, llego a conclusiones con la Claro. Biblia que me llevan a ser más carnal todavía. Entonces, con este contexto de que vencer es rendirse o vencer es perder, Ajá. desde ese contexto, los mensajes de Jesús a las iglesias de Apocalipsis, vamos a leerlos, porque es al que venza le daré, al que venza le daré. Vamos a ver cuáles son las recompensas. Apocalipsis 2.7 es la primera. Perdón. Esto es una introducción a la serie de Apocalipsis. Sí, Estamos dando los miércoles. Apocalipsis. ¿Quién fue el último que leyó? Yo leí. ¿Yo? Yo Dale. leí los últimos tres. Ok, pues yo leo 2.7. Dice acá, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ahora, le hago la pregunta. ¿El comer del árbol de la vida es algo literal? Y no que importe, simplemente for argument's sake, como diría en inglés. ¿Es el árbol de la vida es un árbol literal que existe o esto es un simbolismo de algo? Una metáfora, un simbolismo. ¿Un simbolismo de algo? No sé, digo. No. Estaba. Sí. No sé, a mí me parece que es literal. Me Sí, parece ¿te que es parece? real. Me parece. Que vamos a necesitar Porque, comer de un árbol. sí. Bueno, había un árbol de la vida en el jardín del Edén. Pero así Que Adán y también Eva como comían. Ajá. ¿Y el árbol de la vida dónde estaba? En el en Edén. el centro, Ajá, ¿no? muy bien, Sí. estaba en el centro. Ah, puse ¿Y dónde atención. está? A la Apocalipsis para todos. ¿Dónde está en Apocalipsis el trono de Dios? El trono está en el cielo. Sí, ¿en qué parte del cielo? No sé, todo el Está en cielo es el centro trono de también. Dios. Está En el centro, está en en el el centro. ¿En el también. centro dice la Biblia? Creo, ¿y Ajá. qué está en el trono de Dios? Está el árbol de la vida, que dice que un mar y sale un río. Ajá, sí. También Sí. del centro del jardín del Edén salió un río. También. Sí, que tiene 12 Sí. frutos, algo así que Sí, dice. 12 frutos. Entonces, y Apocalipsis está escrito en símbolos, Ujú. ¿no? O sea, no sé, habría Bueno, que ver bien. pero ¿y Génesis fue escrito en símbolo? No sé, o sea, habría que ver. O Claro. sea, acá lo importante, no, ojo, no estoy diciendo ni que es No, literal claro, ni que claro. es símbolo. O sea, sin duda que hay una creación de Dios, hay un jardín, hay un origen, pero a veces nosotros al literalizar tanto, Ujú. también perdemos el Claro. mensaje, que sabemos que en toda la Biblia hay siempre un mensaje escondido. O Con sea, símbolos. que está todo, o sea, hay muchos símbolos en la Biblia. No, y está claro que no necesita, o sea, Dios no necesita que nosotros comamos del árbol para tener vida eterna. No hay necesidad de eso. Pero sí dice aquí que al que venza se le dará del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Qué es ese fruto? No sé si es literal o simbólico, sea, no sé, sí. pero es una recompensa que se le da al que es derrotado espiritualmente, o sea, no derrotado espiritualmente, al que se humilla ante Dios y al que es derrotado ¿Qué pasó? ante Dios. ¿Qué fruta era el árbol de la vida? No se sabe. ¿O el árbol de la ciencia del bien y del mal? No sé. La gente dice una Dice manzana, fruto, pero... ¿no? Ah, Dice claro, fruto, ese fruto. ¿no dice un fruto? Sí, pero No dice según que los fue. eruditos, Ah. o sea, no, Ya, los ya, eruditos. ya viene. Una fruta de Argentina, seguramente. No, si es de Puerto Rico, era del bien y del mal. No se hagan problemas, esto... Hay amor aquí, hay amor. ¿Qué fruta, qué fruta? No, una higuera. Una higuera, ¿en dice serio? los ¿Y eruditos que- qué pasó cuando comieron? ¿Se sintieron desnudos y qué hicieron? Cosieron Sí, hojas fruto de higuera. de- O sea, y si vos vas a los dibujos, claro, ojo, pero vas a los dibujos que hacían en las catedrales en la Edad Media y eso, está simbolizado con una higuera. O sea, está descrito como una Claro. higuera en esos Mira, relieves. interesante. Simplemente. Es una teoría. Es un bueno. detalle. Sí, claro, claro. Pero interesante. Sí. No, está bueno. Ok, seguimos. Joel, Apocalipsis 2.11. Apocalipsis 2:11 dice así: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Muy bien, y aquí es donde, y no por entrar de nuevo al tema, pero aquí es donde, y no, tal vez no se va a responder ahora, pero ¿cómo saber qué es literal y qué no en Apocalipsis? Porque no podemos decir que la segunda muerte es algo simbólico,
¿O será? No sé. Debe haber algo que la misma Biblia nos explique Ujú. de cómo saber qué aquí es literal y qué es simbólico. Cuando aquí dice, en mi opinión, que dice que al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, me parece que es algo literal. Porque la segunda muerte es algo real, que sí va a pasar, que va a tomar lugar. Pero al que venza no va a sufrir eso. Ahora Jesús cuando murió, ¿qué muerte supuestamente sufrió? ¿La primera o la segunda? Que lo hemos comentado acá, ¿no? Claro, la segunda. Entonces, por eso que nosotros no sufriremos la segunda muerte, porque Él ya Correcto. venció en la Exacto. segunda muerte y nosotros entonces Nos lo da, es un vencer regalo en que Él, nos da. Correcto. no tenemos que vencer Exacto. porque Él ya la venció. Correcto. Esa muerte. Correcto. O sea, todo Muy lo bien. en Jesús ya tenemos todo. Correcto. Entonces, cuando creemos en Jesús, somos beneficiarios de lo que ya tenemos. Y es, por ejemplo, ya no recibimos el daño en la segunda muerte. Y por eso la recompensa, como decíamos ya ahorita, simplemente volviéndolo a enfatizar, la recompensa realmente es Cristo. Esa debe ser nuestra recompensa. A lo que nosotros aim es Jesús, porque en Jesús tenemos todo. Todo. Y no lo hacemos porque queremos todo, lo hacemos Ujú. porque queremos a Jesús. Pero con Jesús, es como decimos, tenemos todo el paquete con Jesús. Es que yo creo que nos damos cuenta, o sea, el Espíritu nos muestra que nos damos cuenta que si nosotros intentamos hacerlo, o sea, vencer las obras, lograr la salvación y todo, se hace una carga tan pesada y Claro. tan imposible que al final vemos que Dios es malo porque hace algo que es imposible lograr. Y entonces nos rebelamos muchas veces porque es que fallé otra vez, no pude esto, lo intenté, y al final somos miserables por eso. Pero cuando lo vemos de esa otra perspectiva, o sea, que en realidad no tengo que hacer nada, o sea, absolutamente nada, solamente humillarme y decir, Claro. mira, que Jesús entre en mí y Jesús pelee las batallas por mí y todo, y yo, o sea, me entrego. Y ahí se hace súper fácil, porque por eso que dice, o sea, Jesús es tan fácil, o sea, ligera mi carga, o sea, es tan fácil, simplemente entrégate. claro. Y yo hago todo lo demás, o sea, lo demás, yo todo lo hice, o sea, todo lo pasé, todo lo sufrí, todo lo vencí. Tú no tienes que hacer nada, o sea, yo te voy a llevar, o sea, es muy fácil. Y ese paso me parece que es el más difícil, obviamente, de uno dar, porque uno está acostumbrado a pensar que si me rindo, pierdo. Ujú. Y no queremos rendirnos a Dios, porque tenemos eso en la mente de que voy a perder. O como que hay que hacer algo, es que hay que hacer Correcto, algo, hay que hacer algo. exacto. No, es que pero es que no hay que hacer nada. Pero cuando lo hacemos y experimentamos esa paz del cielo, entonces ahí nos damos cuenta. Pero entonces, ¿qué? ¿Hay que hacer algo o no? ¿Cómo? Porque vos decís, y cuando lo hacemos, O sea, no, experimentamos. cuando lo entregamos, cuando nos rendimos. Es que hay que hacer cosas, pero no son cosas que nosotros queremos hacer, sino que el Espíritu te dice que hagas y no te das cuenta que las estás haciendo. Bueno, Porque no es tampoco que Jesús hizo todo y me quedo ahí, aquí. Claro, O sea, pero- ¿rendirse es hacer o no hacer? Es hacer algo, o sea, ¿Qué es? rendirse es no hacer algo tú. Ah, ok. Entonces es no hacer. O sea, pero el no hacer es hacer. con Eso esto- lo decía Gandhi. Eso lo decía Con esto Gandhi. lo que estoy diciendo es que las palabras no alcanzan a describir Claro, los conceptos. claro. Ujú. Esto, bueno, iba a decir algo más, pero se me olvidó. Nos quedan 10 minutos. 10 minutos. Sí, Ok, así pues que- ¿Qué vamos. pasa? Entonces, cuando doy el diezmo, ¿tengo recompensa o no? O sea, cuando das el tiempo tienes la recompensa de sentirte bien. O sea, De sentir. hay una... O sea, hay- cuando Malaquías dice Dios, pruébenme, y ustedes dan el diezmo y yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Es que si no, Dios no las abre. Es que si yo lo hago por recibir eso, lo estoy haciendo mal. O sea, si Y yo lo- entonces si yo lo hago por recibir, ¿Dios me va a abrir las ventanas? No, yo me parece... Él me parece bendice que a no. bueno y malo. Ahora, O sea, sí, él, la pregunta es, ¿las ventanas de los cielos cuándo se abrieron? No sé, ¿cuándo? ¿Están abiertas o están cerradas? Están cerradas y entonces Dios, cuando somos fieles, Él no las abre. no, siempre está abierto. Lo que pasa Siempre, es que... siempre está abierto. Sí, Pero entonces, ¿por qué, por qué Dios dice ahí, pero es que igual, voy a abrirlas? Pero eso te va a bendecir. Si yo lo hago queriendo buscar eso, igual voy a recibir eso, pero al final no va a ser bendición para mí porque la voy a mal usar. Lo que pasa, no sé, yo lo veo así, y quizás me equivoco, ¿eh? O sea, pero estamos leyendo la Biblia ahora con una mentalidad que es el que vence tiene que perder, el que quiere vivir tiene Lo que opuesto. morir, tiene lo opuesto. Entonces, cuando Dios dice, yo les abriré las ventanas de los cielos, las ventanas ya están abiertas, pero cuando vos pones en primer lugar, vos te empezás a dar cuenta de que las ventanas ya están abiertas.
Cuando vos no pones a Dios en primer lugar en tu vida, entonces no tenés la oportunidad de ver lo que Dios ya hizo y lo que Dios ya hizo en Cristo. Nosotros ya tenemos todo en Cristo. Entonces no damos el diezmo para que Dios abra las ventanas, sino que simplemente cuando damos el diezmo, porque lo ponemos a Dios en primer lugar, nos damos cuenta que ya tenemos todo. Tal vez Entonces no perdemos nada con dar el diezmo. El problema es que a veces nosotros con dar el diezmo, dar la ofrenda, pensamos que Dios vamos a perder algo. No, si ya tenemos todo. Incluso se puede hasta decir que con el diezmo a veces manipulamos a Dios pensando, si se lo doy me bendice, si no se lo doy, no. Tal vez para poner un ejemplo, y no sé si haga sentido, un ejemplo bien sencillo de lo que tú estás diciendo ahora, de que las ventanas ya están abiertas. Se me olvidó lo que iba a decir. Anyways, vamos a seguir acá porque nos queda poco tiempo. Te estás volviendo viejo. Es que algunas cosas se pegan. Algunas cosas son un poquito contagiosas. Muy bien, Apocalipsis 12, 17. Lo que se te pega a vos se me está yendo a mí. Muy bien, Apocalipsis 12, 17. Deral, si lo puedes leer ese. 12, 17. 2, 17. 2, 17. Sí. Es el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Eso a mí me parece súper interesante, que vamos a tener un nombre nuevo. Y de hecho, más adelante también Jesús va a tener un nombre nuevo en el cielo. Pero, anyway, el maná escondido, ¿qué es eso? No sé qué significa, pero es una de las recompensas y un nombre nuevo. Apocalipsis 2, 26, 28 dice: a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones, gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. ¿Qué es la estrella de la mañana? Jesús. Muy bien. Apocalipsis 3, 5, Joel. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Muy bien. Apocalipsis 3:12, Denan. 3:12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahí está, el nombre nuevo. El nombre, eso es lo que te estaba diciendo, que Sí. Jesús también mantiene un nombre nuevo. Sí. Y Yo nunca había leído eso, ¿eh? ¿En serio? Sí, nunca había visto que Jesús iba a tener un nombre nuevo. ¿Ya? No lo había pasado por alto, fíjate. ¿Y qué nombre será? No, O sea, se está diciendo que, o sea, eso ¿no? sí, nombre quiere decir carácter. Entonces ahí quiere decir que al que venciere, a mi criterio, va a descubrir el carácter nuevo de Jesús que no hemos descubierto. Sí, está bueno. Y por eso dice que el amor de Dios va a ser el estudio por toda la eternidad y que nunca se va a agotar. Porque cada vez vamos a descubrir algo nuevo de Dios. Está bueno. De hecho, eso tiene que ver, perdón, una conexión con la conclusión, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya nos queda? Como algunos 5 minutos. Sí. Vamos a leer rapidito Romanos 8 y va a leer del 15 al 25, pero capaz que es demasiado. Pero en Romanos 8, empezando en versículo 15, dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó con sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Mira qué interesante, para mí por lo menos, que cuando dice que vamos a ser herederos con Dios, ¿de qué vamos a ser herederos? Según dice aquí. Me desconcentré. Ok. Versículo 17. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Su carácter. Así que la recompensa,
la recompensa cuando tenemos a Cristo, que lo tenemos Somos- todo, pero una de esas cosas es que cuando somos herederos vamos a heredar el carácter de Dios. O sea, qué cosa tremenda de un Dios que no tiene ningún miedo en decir, yo quiero que tú tengas lo que yo tengo. Yo quiero, ¿sabes? Incluso Pablo dice que nosotros podemos tener la mente de Cristo. O sea, o que la tenemos, ¿no? O sea, ¿qué Dios el de la Biblia? O sea, Que Dios comparte todo. claro, o sea, es un Dios que no... Cuando tú entiendes estas cosas de Dios, tú dices, vale la pena serle fiel a un Dios así. En el sentido de fidelidad de tener una relación con un Dios así. Es que se vuelve a la creación original, que somos imagen Correcto. y semejanza de Dios, o sea, en el carácter que lo perdimos, o sea, que quedó Exacto. ahí extraviado, y entonces eso va a Sí, ser... que se ha dañado, ¿viste? Totalmente. Así que, en conclusión, iba a ir a Hebreos 11 también, porque en Hebreos 11 habla de los hombres de fe y las mujeres de fe, que muchos de ellos recibieron como recompensa de su creer en Dios, hijos, naciones, muchas cosas, pero también dice que otros no recibieron nada de ese tipo, pero sí recibieron persecución, muerte, sufrimiento y todo lo demás. Pero tal vez terminar con Hebreos, yo sé que tú estás buscando algo, Joel, para que lo leas también, pero en Hebreos 12, 1 al 3, donde dice que nuestros ojos deben estar puestos no en la recompensa. Nuestros ojos deben estar puestos en el Dios de la recompensa, en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Si nuestros ojos están en la recompensa, seguramente no la vamos a alcanzar. La vamos a perder. Porque vamos a estar totalmente con una visión diferente a cómo recibimos esa recompensa o cómo vamos a ser herederos. Pero cuando nuestros ojos están en Jesús, entonces ya, ahí con Jesús lo tenemos todo. Y Él se va a encargar de darnos esa fe, que incluso la fe no es de nosotros. El creer es una habilidad que el mismo Dios también nos da a nosotros. Es que poner los ojos en la recompensa, como tú dices, nos desvía totalmente, y vamos a... no voy a querer hacer lo malo, a querer adulterar o lo que sea, para no perder la recompensa. O sea, y al final Claro. no es porque amo a Jesús y porque Exacto. quiero, sino que es para no perder Exacto. O sea, es algo egoísta. totalmente. So, Joel, ¿vas a terminar No, con algo? yo tenía una reflexión que no sabía, pero creo que la voy a decir antes de terminar con esto porque está muy bueno. Pero a mí me dejó un sinsabor este trimestre. ¿Y cuál es el sinsabor? A mí me pareció que faltó una lección más. O sea, en todo el trimestre se habló de lo que nosotros debemos hacer con nuestros diezmos y eso, pero no hay ninguna lección que se habla qué hacemos qué hacemos nosotros los que recibimos el diezmo con el diezmo. O sea, es todo lo que la persona individual tiene que hacer con el diezmo y cómo tiene que manejar, que no le tiene que interesar qué es lo que hacen con el diezmo y eso, pero no hay ninguna lección donde habla de aquellos que tenemos que manejar corporativamente el diezmo para que eso también sea una bendición. Claro. O sea, y eso me quedó un sinsabor, porque yo esperaba que o sea, durante toda la... Y entonces cuando muchas veces yo escuchaba en la lección que se decía, a vos no te tiene que interesar qué es lo que hace la persona, qué es lo que hace la gente con el diezmo, porque lo que importante es que vos cumplas con tu misión. Pero entonces si es así, también te podríamos decirle a los que manejan el diezmo que a ellos no les tendrían que interesar tampoco lo que el individuo hace con el diezmo, porque al final Dios es el que está en el control. Claro. Entonces... Sí, lo que se aplica a uno se tiene que aplicar al otro. aplicar a todos. Claro. Entonces yo creo que faltó una lección que nos haga nivelar a todos al mismo nivel y poner los mismos principios, la misma fe, utilizarse en todos lados. No sé si, sí. me explico. Y eso me dejó un sinsabor, porque está terminando la lección y Claro. yo no me anticipo a estudiar la lección, pero esperaba algo así en la lección, pero pareció que como que todo viene al que da el diezmo, pero no al que lo recibe. Y nosotros que lo recibimos, y no como nosotros lo recibimos, creo que tengo autoridad para decirlo, también tenemos que ponernos a revisar cómo nosotros generamos confianza en aquel que está dando el diezmo con esfuerzo, que nosotros lo manejemos de tal manera que no nos transformemos en un obstáculo para el que está dando el diezmo, sino que todos nos sintamos unidos, que estamos en el mismo barco, que estamos con los mismos principios, con los mismos criterios. Y entonces, si ahora nosotros como pastores de iglesia, si hay alguien que no está dando el diezmo, problema de ellos, Dios está con nosotros. Dios está con la iglesia. Y si Dios está con la iglesia, no tengo ni por qué preocuparme si alguien no lo da, porque Dios está en el control.
Ahora, cuando Dios se va del control, cuando yo quiero tomar el control por mí mismo, entonces tengo que empezar a manipular a la gente para que dé y para que haga aquello que Dios pide o que Dios provoca en el corazón del ser No, y humano. para poder usarlo como tú quieres, no como Dios correcto. no como Dios quiera. Entonces, simplemente con esto no estoy poniendo, o sea, no estoy poniéndome en contra, sino que quiero, yo como recibo el diezmo, y como vos recibís, como Denner también recibe el diezmo, yo quiero decir que ahora tenemos que estar todos unidos en estos mismos principios. No exigirle solamente al que da, y el que recibe entonces decir, bueno, vos da confiando en Dios y después lo que yo haga con el diezmo no importa porque es tu deber con Dios. Entonces, si es así, tampoco a nosotros como líderes de la iglesia nos debe interesar si el que da o no da, porque si Dios está con la iglesia, Dios no va a dejar zozobrar a esta iglesia si es que realmente estamos levantando a Dios. Ahora, yo creo que sí hay una recompensa, no sé si decir una recompensa, hay una cuando un resultado. Es la felicidad de sentir que estoy participando en la misión. Y cuando nosotros usamos el dinero que Dios... Claro. O sea, que vas a ver los resultados. Y cuando una persona dice, yo estoy dando el diezmo, y realmente, qué lindo cómo se está usando el diezmo, qué lindo cómo se está predicando el evangelio, qué lindo cómo se está... Eso... Estamos todos unidos. Ahora, cuando la persona tiene que estar dando y diciendo, bueno, voy a dar el diezmo a pesar del pastor Barrios o del pastor Ángel o del ministro de alabanza Denner, lo voy a dar a pesar de ellos, creo que hay una responsabilidad en nosotros para que ese a pesar desaparezca, entregándonos a Dios, ¿no? Quiero terminar con un versículo que era tan lindo lo que vos estabas diciendo, Ángelo, que está en Lamentaciones 3:24, que dice, me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. O sea, no espero en lo que Él me va a dar, sino que espero en Él, porque Él es mi herencia. Y si tenemos a Dios, tenemos todo. Amén. Bueno, familia, yo creo que con eso podemos concluir esto. Gracias, Denner, gracias, Joel. Recordemos que la fidelidad no es cumplir una serie de reglas, sino la fidelidad es relacional. En la medida en que te relaciones con Jesús y lo conozcas, van a venir no consecuencias, sino cosas que naturalmente ya están ahí, simplemente que tal vez no te dabas cuenta porque nuestra visión de Dios era diferente. Y mientras más conozcamos a Jesús, más claro va a hacerse esa visión de Dios. Así que recuerda que la fidelidad tampoco es a un sistema, la fidelidad es a Cristo. Y con Cristo lo tienes todo, que es lo que hemos estado diciendo acá. Que Él sea tu herencia, como dice aquí Lamentaciones, que sea mi herencia y que sea en lo que nosotros solo queremos poner nuestros ojos, que estén todo el tiempo en Jesús. Que Dios te bendiga y los esperamos entonces este próximo miércoles en el Diálogo Abierto a las 6:30, ¿verdad? 6:30. Y bueno, y también la semana que viene entonces con un nuevo estudio de la lección, que creo que es de Apocalipsis, ¿no? El mensaje de los tres ángeles. Mensaje de los tres ángeles. De paso está el secreto de la vida, el lunes a las 9:30. Y el lunes el secreto de la vida, a las 10 de la mañana. Así que nada, que Dios los bendiga, gracias por estar aquí con nosotros y que tengan un feliz día.